Saludos, estimados estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase en la asignatura de física de segundo de bachillerato. Empecemos mostrándoles un juego de diapositivas que me va a permitir explicar este nuevo tema. En su pantalla pueden observar que el tema nuevo de esta semana es diagrama de cuerpo libre, que también se lo puede simbolizar como DCL. Un diagrama de cuerpo libre es una representación visual de las fuerzas que actúan sobre un objeto o sistema de equilibrio. Este diagrama es fundamental en el análisis de problemas de mecánica, sobre todo de física, ya que permite entender y evaluar la interacción de la fuerza que determina el movimiento del equilibrio de un sistema. Recuerden que seguimos hablando de fuerza. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Pues es una representación gráfica. Es un diagrama, como su nombre lo dice, de cuerpo libre. Esto viene a ser una representación gráfica de un objeto o de un sistema, o también lo conocen como cuerpo, mostrando todas las fuerzas externas que actúan sobre él. Análisis de las fuerzas. Permite identificar y analizar las fuerzas que influyen en el movimiento y en el equilibrio de un objeto. Continuemos. Selección de los sistemas de fuerza. Identificar las fuerzas relevantes. Es crucial determinar todas las fuerzas externas que actúan sobre el objeto o sistema de interés. Hay que ignorar ciertas fuerzas que no son tan relevantes. Aquellas fuerzas que no afectan significativamente al problema pueden ser omitidas. Descomponer las fuerzas complejas. Las fuerzas complejas deben ser descompuestas en componentes más simples para facilitar su análisis. Identificar las fuerzas y las restricciones. Las fuerzas externas. Identificar todas las fuerzas externas que van a actuar sobre los objetos, como puede ser la gravedad, la tensión, la fricción, que más adelante les voy a explicar un poquito más de ciertos temas. Fuerzas internas. Considerar las fuerzas internas generadas por la restricción, la conexión o interacciones entre partes del sistema. 3. Las restricciones físicas limitan el movimiento de la posición del objeto, como apoyos, bisagras, etc. Ahora bien, para dibujar un diagrama de cuerpo libre es importante tomar ciertos aspectos en consideración. Primero, identificar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo u objeto en cuanto a la magnitud, a la dirección. Recuerden que tengo dirección vertical y aquí está su gráfica, horizontal, diagonal. Y en cuanto al sentido también, arriba, abajo, izquierda, derecha, o como otras personas los conocen, norte, sur, este y oeste. Otro aspecto importante es dibujar un diagrama que presente solo un cuerpo de manera sencilla. No es necesidad de hacer un gráfico muy complejo. Figuras sencillas como cuadrados, círculos, triángulos, rectángulos. ¿Listo? También es importante trazar los vectores que representen las fuerzas. Recuerden que para representar un vector se lo representa con una flecha. De acuerdo a la magnitud, pues se hará una flecha más extensa o una flecha un poco más pequeña. Punto 4. Importantísimo, identificar las fuerzas que actúen sobre los cuerpos. 5. Dice que también es importante dibujar el vector que represente la fuerza gravitacional, o también otros lo conocen como peso. Se va a representar con la letra P, como es la fuerza gravitacional, siempre va a ir hacia abajo, apuntando directamente hacia el centro de la Tierra, y como pueden ver en la gráfica, la fuerza de gravedad con una flecha hacia abajo, que tranquilamente yo podía haber no escrito todas estas palabras y solo poner la letra P. Dibujar la fuerza normal es otro aspecto muy importante para poder dibujar este diagrama de cuerpo libre. Se simboliza con la letra N mayúscula. Solo hay fuerza normal cuando haya contacto con la superficie. Si no hay contacto, no hay fuerza normal. Ahora pueden ver aquí una caja, ¿no es cierto? Esto es una mesa y una caja. ¿Hay contacto entre la mesa y la caja? Exacto. La fuerza normal se grafica con una flecha hacia arriba, y podemos poner fuerza normal de la siguiente manera, o solo la letra N mayúscula, que es la más común. Bien, voy a hacer un poquito énfasis en la fuerza normal. Esta fuerza normal siempre debe haber contacto.
Miren el gráfico que tengo en pantalla, dice, si no hay contacto entre superficies, no existe fuerza normal. Tomen en cuenta porque después vamos a hacer ejercicios con diferentes situaciones, ¿ya? Miren aquí, superficie 1 y superficie 2, no hay contacto, no existe una fuerza normal. Voy a este primer ejercicio que tengo acá, es un librito sobre una mesa. Como hay contacto, existe una fuerza normal que va a ser graficada del centro hacia arriba y tengo que poner solo la simbología o la letra N o FN. ¿Listo? Y como obviamente todo está de acuerdo a la gravedad, tiene que caer o su peso siempre va a ir hacia abajo, de una vez lo han colocado. Es una gráfica pues bastante interesante. Aquí tengo una situación muy cotidiana, un florero sobre una mesa. Como si hay contacto, existe una fuerza normal, como ustedes saben, dibujada hacia arriba y el peso totalmente hacia abajo. También, como les decía, los aspectos relevantes que se debe tomar en cuenta para el diagrama de cuerpo libre es la presencia de cuerdas. En algunas gráficas van a haber cuerdas, a lo que nosotros vamos a denominar tensión. Se simboliza con la letra T. Miren aquí lo que nos menciona. La fuerza ejercida por una cuerda, un cable, una cadena, etcétera, se llama fuerza de tensión. Ustedes lo pueden simbolizar como FT, F sub T o solo T, ya que rogaría que sea solo la letra T mayúscula. Miren, puede haber una tensión, como hay dos cuerdas también, pues existe una fuerza de tensión. La fuerza de roce o de fricción. Esa también es una de las fuerzas importantes que está dentro del diagrama de cuerpo libre. Se grafica al lado contrario. Por ejemplo, mire, la simbología de la fuerza de roce es FR con esta flechita hacia arriba. En el primer gráfico estoy empujando una caja, la fuerza está lista para ese lado, claro está. Estoy empujando en mi caso al lado derecho. Y no olviden que la fuerza de fricción siempre va a ser dibujada en el lado opuesto. Si la caja va hacia adelante, la fuerza de roce o de fricción pues va a ir en el lado opuesto, es decir, hacia atrás. Por ende, la flecha está hacia atrás. Ya, no olviden que esto es al lado opuesto. Aquí miren, existe una fuerza de roce entre el piso y la caja. Sí, ¿no es cierto? Una fuerza de fricción. ¿Ya? Y obviamente el señor está provocando una fuerza, lo que por ende provoca un movimiento. La fuerza de fricción o de roce puede estar presente en nuestra vida cotidiana, como les suelo decir. Miren, aquí les puse ciertas gráficas al jugar en el parque, al utilizar un monopatín, al esquiar, etcétera. Ahora bien, vamos a empezar con un pequeño ejercicio del diagrama de cuerpo libre. Nos dice aquí, dibujar el DCL del siguiente ejemplo. Como ustedes pueden ver en pantalla, pues nos proporciona, es una persona empujando una caja. Y pues bien, como me decía en las reglas o antecedentes anteriores, para dibujar un diagrama de cuerpo libre lo tengo que hacer sumamente sencillo, ¿ya? Tomando en consideración todos los aspectos que les señalé, yo lo que hago es sacar esta caja a un ladito. ¿Para qué? Para hacer mi diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Recuerden que el peso o la gravedad, todas las cosas van a caer, ¿no es cierto? Todo lo que sube tiene que caer, dicen, ¿no es cierto? La fuerza de gravedad va hacia abajo. Entonces, hago la misma gráfica, solo que ya no le pongo al señor, ¿ya? Listo, entonces lo primero que hago en mi diagrama de cuerpo libre es trazar una línea hacia abajo, un vector, y yo sé que eso es la fuerza gravitacional que se representa con la letra P. A continuación, como sí existe, ¿no es cierto?, un contacto entre la caja y la superficie, sí existe una fuerza normal. Yo, por ende, hago una línea hacia arriba, un vector, miren, hacia arriba, y voy a poner la N nada más, que significa fuerza normal. A continuación, como sí existe una fuerza, pues veo yo incluso que aquí hay una flecha amarilla indicándome, pues voy a poner al mismo lado esta flechita que me indica la fuerza que está ejerciendo, ¿ya? Solo pongo la letra F y acuérdese que como estamos empujando en este caso, en mi caso, el lado derecho, la fuerza de fricción o de roce siempre va a ser graficada al lado opuesto, ¿ya? Entonces, mire. Hago la flecha al lado opuesto y ahí sí pongo fuerza de rozamiento o fuerza de fricción, FR. ¿Listo? Esto vendría a ser mi diagrama de cuerpo libre de manera muy sencilla, ¿ya? Entonces, hagamos otros ejercicios.
Ahora bien, nos dice, dibuja el diagrama de cuerpo libre tomando en cuenta las fuerzas que están presentes en los siguientes ejemplos. En el primer ejemplo, en la primera gráfica, yo puedo observar que es una mesa y sobre la mesa existe un libro, un cuaderno, ¿ya? Como les digo, el peso, la fuerza gravitacional siempre va a estar dada hacia abajo, del centro del cuerpo hacia abajo, ¿ya? Dibujo mi flecha, no olviden colocar qué tipo de fuerza es, porque hay que identificar. Como es una fuerza gravitacional, se lo representa con la letra P o el peso también. En otros casos lo representan con la W, que en sus siglas en inglés, ¿ya? Ahora, este librito o cuaderno sobre la mesa no me indica, miren, si ustedes se dan cuenta, no me indica ninguna flecha, no indica que está en movimiento, no indica alguna persona que lo está moviendo, es decir, que está en reposo. Entonces, no hay ninguna fuerza aplicada sobre este objeto, no hay ninguna fricción, nada de este tipo. Entonces, yo voy a colocar solo como si existe un contacto entre la superficie, pues por ende existe una fuerza normal, ¿ya? Ustedes saben que la fuerza normal yo solo simbolizo con la letra N. Esto sería todo mi diagrama de cuerpo libre en este ejemplo. En todos los ejemplos que les coloquen, pues el diagrama de cuerpo libre va a ser diferente. Por eso hay que analizar y observar sobre todo bien estos ejemplos. A continuación, miren, podremos decir que es un balón, yo lo asumo así, como un balón de fútbol que va a ir, ¿no es cierto? Miren aquí unas flechitas, ¿en qué dirección? Dirección hacia la derecha, ¿ya? Entonces, igual, lo que hago es dibujar primerito la fuerza gravitacional del centro hacia abajo, coloco el símbolo, la P, como si existe un contacto con la superficie, existe una fuerza normal, solo cuando no hay un contacto, pues no hay fuerza normal. ¿Listo? Entonces. Bien, me falta poner solo la simbología. Ahora bien, como yo veo las flechas que están ejerciendo un movimiento, pues eso me indica, tómelo en cuenta también. Yo sé que la fuerza está en la derecha, entonces la fuerza. Como yo sé que está yendo hacia ese lado, estoy empujando este balón, yo voy a dibujar la fuerza de rozamiento de fricción al lado opuesto como son las reglas. Fuerza de rozamiento, ¿ya? Recuerda que cada objeto, cada circunstancia es diferente y el diagrama de cuerpo libre pues va a ser totalmente diferente. Ahora bien, miren lo que tengo acá, tengo otro ejercicio. Graficar el diagrama de cuerpo libre. Como el plano es inclinado, el diagrama tendrá el mismo grado de inclinación. Ojo ahí. El eje X será donde está apoyado el cuerpo. Nota, no hay cuerdas y el cuerpo está en reposo. ¿Ya? Entonces, mire, estas especificaciones son muy buenas para poder realizar mi ejercicio. Entonces, ¿de qué cuerpo voy a hacer? De este cuerpo que está aquí con su peso, miren, 60 newtons. ¿Ya? Entonces, de este cuerpo quiere que hagamos nosotros el diagrama de cuerpo libre. ¿Listo? Entonces, lo tengo así y le voy a pasar al otro lado tal cual. No tengo por qué mover porque aquí, claro está, miren, me está explicando. Plano es inclinado, el diagrama tendrá en el mismo grado de inclinación. Ojo aquí que también me dicen el eje X, entonces voy a hacer un plano cartesiano con eje Y y con eje X. Miren, paso el mismo cuerpo y dibujo un diagrama. Como me dice algo de eje en X, entonces voy a hacer un plano cartesiano. Este es el eje de las Y. Escribo. ¿Ya? Aquí dice, el eje X será donde está apoyado el cuerpo. Entonces, esta línea que está acá es el eje X. Miren, y escribo eje X. Perfecto. Continúo entonces. Ahora, recuerde que todo cuerpo tiene el peso. El peso va hacia abajo de acuerdo a la fuerza gravitacional. Y aquí no tiene tampoco por qué cambiar, solo está cambiado un poquito la ubicación, pero va y sigue siendo lo mismo que hemos estado revisando. El peso va a ir hacia abajo, desde el centro hacia abajo. Este es el peso. ¿Listo? Como me dice que no hay cuerdas y el cuerpo está en reposo, no tiene por qué haber fuerza, no tiene por qué haber una fuerza de fricción, pero sí hay un contacto, entonces por ende hay un contacto y sí existe una fuerza normal que siempre va a ir hacia arriba. ¿Ya? Y este sería el otro ejercicio que nos ayudaría también a graficar un diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Entonces,
Estimados estudiantes, pues después de haber realizado toda esta explicación, es importante que ustedes trabajen también en su ficha. Aquí les presento su ficha de trabajo. Ustedes solo deben realizar las actividades. Primero hay que escribir qué es el diagrama de cuerpo libre. Lo pueden copiar o lo pueden definir con sus propias palabras. Aquí hay que dibujar un ejemplo de fuerza normal, fuerza de fricción, fuerza gravitacional, fuerza de tensión. Recuerda que dice dibujar, ¿ya? Entonces, de acuerdo a toda la explicación que les di, hay ciertos ejemplos y si no pueden buscar los suyos también, no hay problema. Realizar el diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo. Miren, aquí ya no solo hay un cuerpo, sino hay dos. Entonces tengo que ver si existe fuerza gravitacional, si existe fuerza normal, fuerza de fricción, si existe tensión o no existe tensión. ¿Listo? Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta, por favor, ¿ya? Y así vamos a desarrollar toda esta ficha de trabajo. Cualquier duda o pregunta me pueden hacer saber. Que pasen bien.